Dicen que cuando los elefantes pelean, la hierba sufre. Pero ¿qué pasa cuando los elefantes no pelean abiertamente, sino que se mueven en silencio, marcando su territorio paso a paso? Esto es algo muy similar a la tendencia que creo que está ocurriendo en el corazón del Indo-Pacífico, en el sudeste asiático, que se encuentra ahora mismo en una encrucijada. Conflictos que apenas rozan los titulares, gobiernos que oscilan entre las distintas potencias y una región que sin hacer ruido va a definir el equilibrio global del siglo XXI. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Water Diplomacy, este podcast donde hablamos del interesantísimo mundo de la geopolítica y las relaciones internacionales. Hoy vamos a viajar al corazón del trópico asiático, un rincón del mundo donde conviven economías vibrantes, democracias frágiles, donde hay tensiones territoriales y donde China y Estados Unidos empiezan a medir sus fuerzas. No siempre con palabras, pero siempre también con muchas consecuencias. Me encuentro hoy con mi co-host Zoe Lena Salame y tengo que recordar a nuestros oyentes que Zoe tiene un máster en Economía y Negocios en Asia-Pacífico e India, así que creo que Zoe nos vas a perfectamente aportar ese ángulo, ¿no? Y pues tratar de responder la pregunta central, que es si el sudeste asiático es el epicentro de esta nueva rivalidad silenciosa entre las grandes potencias. Zoe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el tema? Hola Fabio, gracias, un gusto estar de nuevo en un episodio de Warrior y me encanta que toquemos el tema del sudeste asiático, me parece muy interesante y que a veces no, por lo menos en América Latina no lo pensamos tanto, no lo miramos tanto, nos enfocamos más en otras regiones, así que me encanta. Y bueno, en este episodio, como siempre, va a estar estructurado en tres bloques. En un primer bloque, la idea es analizar tres focos de tensión que hay en el sudeste asiático, que pasan un poco bajo el radar mediático, pero que tienen implicaciones geopolíticas de primer nivel, como el choque entre Camboya y Tailandia, la guerra civil en Myanmar y los dilemas en el mar del sur de China. Después, en un segundo bloque, la idea es girar el foco hacia los dos titanes, cómo se manifiesta la rivalidad entre Washington y Beijing en esta región y cuál es el margen de maniobra que tienen estos países del sudeste asiático para esquivar las presiones y decidir su propio camino. Estas serían como las ideas de las cuales partimos. Y después un tercer bloque que es conclusiones generales y nuestras perspectivas sobre el tema. Así es hoy, y antes de meternos en esta muy interesante materia, creo que como siempre es dar las gracias a los oyentes que nos escuchan, a aquellos que nos siguen en redes sociales y también los que nos mandan sugerencias y preguntas para los distintos episodios. De verdad que nos encanta mucho saber qué temas les interesa y pues nosotros tenemos aquí en la descripción de este podcast un enlace a nuestro grupo de WhatsApp donde pueden compartir donde nosotros compartimos no solamente contenido exclusivo del podcast, sino también hay muy buenas discusiones y también mandamos oportunidades laborales que creo que van saliendo y bueno, podría ser interesante para cualquiera que nos esté escuchando. Y últimamente, antes de empezar, es simplemente pues pedir que los oyentes no se olviden de darnos una valoración en Spotify, dejar comentarios si pueden, es la única manera que tenemos de que el algoritmo nos impulse un poquito y de verdad créanos que nos apoya y nos anima muchísimo a seguir. Zoe, ya creo que sin más preámbulos, ¿por qué no vamos al primer tema y hablamos de los conflictos del sudeste asiático? Pues hoy empezando vamos a poner el foco en estos tres conflictos clave, como has mencionado, del sudeste asiático. Lejos de ser simples tensiones bilaterales, yo creo que cada una de estas revela las grietas profundas que vemos en la región, siendo esto rivalidades históricas, luchas internas por el poder y peso de actores externos que operan en las sombras. ¿Por qué no empezamos hoy hablando del caso más reciente que estuvo en las noticias y muy presente estas últimas semanas, que es la escalada entre Tailandia y Camboya, que ha dado mucho de qué hablar en este verano? Bueno, el conflicto entre Tailandia y Camboya, si bien se disparó ahora en los medios por un último enfrentamiento que tuvieron, no es algo nuevo para estos dos países. Tienen conflictos ya de hace varios años y la raíz del conflicto radica en la demarcación de la frontera de unos 800 kilómetros que hay entre ambos países, que fue trazada durante la época colonial cuando esta región, que era Indochina, está bajo el dominio francés.
Y bueno, esto siempre fue bastante cuestionada, esta demarcación por parte de Tailandia, especialmente en zonas cerca de templos como Preah Vihear, donde ya hubo enfrentamientos antes, como en el 2008 y en el 2011. En este caso, en esta oportunidad, tenemos que esta última ola de violencia se intensificó cuando hubo una explosión de una mina terrestre que terminó hiriendo a varios soldados tailandeses, y esto generó un deterioro en las relaciones diplomáticas entre ambos países, y hubo ataques aéreos tailandeses y obviamente respuestas de fuego por parte de Camboya. Fueron semanas en donde las conversaciones de paz por ahí parecían que no terminaban de avanzar, y los cruces fronterizos se restringían mientras seguía el conflicto. Y después también, como la frutilla del postre, fue que se filtró una llamada telefónica entre la primera ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, y el ex líder camboyano Hun Sen, en donde ella lo llamaba tío y criticaba al general tailandés. Entonces, esto obviamente fue un escándalo y generó el enojo de muchas personas, sobre todo de la élite militar, nacionalistas, conservadores que la acusaron de traición. Unos días después de eso, la Corte Constitucional la suspendió del cargo, y ahora tenemos un primer ministro interino. También en toda esta delicada situación, muchos analistas empezaron a hablar de la posibilidad de que haya un golpe de Estado, que ya Tailandia tiene una historia de golpes de Estado, em, pero por el momento la situación sigue estable con este nuevo primer ministro interino. Más o menos, para ir redondeando el conflicto, hubo más de 11 civiles del lado tailandés y un soldado muerto, y también se logró establecer una paz, y intervinieron ahí diferentes países. Malasia, por ejemplo, desde el lado de la ASEAN trató de impulsar conversaciones para que se pueda lograr este acuerdo de paz por el momento. Y un dato importante que tiene este conflicto es el comercio fronterizo, porque más de 5.000 millones de dólares al año son los que se comercian entre estos países, y lo que está en peligro si el conflicto se vuelve a reactivar. Y tenemos que miles de familias dependen de esta actividad, incluyendo migrantes, comerciantes, que son siempre las primeras víctimas colaterales de un conflicto en donde converge el nacionalismo, la política interna y los intereses militares de ambos países. Sin duda, Zoe, creo que estas últimas cosas que dices son cruciales para entender este conflicto, este último capítulo de las rivalidades entre estos dos actores en lo que es el panorama regional, ¿no? El nacionalismo, ese papel y la influencia del ejército en el caso de Tailandia, también la influencia de las monarquías, el caso de Tailandia también es muy interesante. Y también una ciudadanía cada vez más activa, ¿no? También vemos eso en otras partes del mundo, pero a veces esta ciudadanía termina siendo reprimida. Entonces creo que son tres interesantes cositas a tener en mente para poner este conflicto en el panorama regional que estamos tratando de hacer hoy. Ahora yo digo, ¿por qué no ponemos el segundo ejemplo? Otro sitio donde está habiendo más conflicto del que uno se imagina es la guerra civil en Myanmar, y muchas veces queda omitida en titulares internacionales, pero Myanmar atraviesa una de las guerras civiles más complejas y devastadoras del mundo actual. Se remontan las cosas un poco a 2021, cuando generales derrocan el gobierno civil de Aung San Suu Kyi y retomaron el poder absoluto. Desde entonces, el país está sumido en una espiral de violencia, con casi 10.000 civiles asesinados, millones de desplazados y una economía al borde del colapso, quitando al lado la persecución del pueblo rohingya, ¿no? Que es otro tema también interesante a hablar. Creo que podríamos tocarlo en un episodio más concreto adelante, pero es importante igual mencionarlo. Y a grandes rasgos el conflicto enfrenta a esta junta militar, conocida como el Tat Madda, contra distintos grupos opositores, ¿no? Que son desde fuerzas prodemocráticas organizados por jóvenes opositores, hasta ejércitos étnicos que llevan décadas combatiendo por autonomía en las distintas regiones fronterizas del país.
Muchos de estos grupos han formado alianzas temporales, algunos han logrado derrotas significativas contra el ejército, otras no tanto. La competencia sigue ahí. Ahora, yo creo que lo que es interesante para los oyentes, para ti, para mí discutir hoy, es que lo que más complejo hace este conflicto es la influencia de China, que desarrolla un papel central en este conflicto. Beijing se ha movido con mucho pragmatismo, manteniendo relaciones tanto con la Junta como con estos grupos insurgentes y al mismo tiempo respalda ofensivas puntuales cuando le conviene. Y te preguntarás por qué. Pues aquí lo que le interesa a China no es tanto la democracia del país, sino la estabilidad en su frontera y lo más importante, yo creo, la protección de sus inversiones estratégicas. En el caso de Myanmar es un oleoducto vital que cruza el país. Entonces, China le interesa tener este conflicto congelado, una guerra de baja intensidad que le permita también tener más influencia sobre los diferentes actores sin que ninguno gane demasiado poder. Eso es un caso interesantísimo. Hablamos muy poco del caso de Myanmar. Tengo una colega aquí en Bruselas que a lo mejor podríamos hacerle una entrevista en los siguientes meses, pero creo que es un caso perfecto que nos ilustra otra parte de la moneda en Asia, ¿no? Y ya hablamos de este personaje principal que es China. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, es muy interesante y también a mí lo que me sorprende mucho es cómo es posible que desde el 2021 el conflicto siga estancado a pesar de que haya esfuerzos, por ejemplo, de la ASEAN, esfuerzos sutiles en la medida en que pueden, sin intervenir tanto, por estabilizar la situación y no se logra encontrar una solución. Eso me sorprende mucho. Bueno, y ya que estamos hablando de China, también hay un tercer conflicto que involucra ya más directamente a China en el sudeste asiático, que es todo lo que surge en torno al Mar del Sur de China. Acá lo que se basa básicamente en amplias reclamaciones de soberanía que tiene Beijing sobre esta zona, que se caracteriza por ser rica en recursos naturales, tanto petróleo como gas. Y bueno, estas pretensiones de Beijing provocaron tensiones con distintos países, como puede ser Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam. Lo que dice China es que, según el derecho internacional, las Fuerzas Armadas extranjeras no pueden llevar a cabo actividades de inteligencia ni vuelos de reconocimiento sobre lo que sería su zona económica exclusiva en el Mar del Sur de China. Acá, obviamente, Estados Unidos no es neutral y también emitió su opinión diciendo que según la Convención de las Naciones Unidas de Derecho del Mar, los estados tienen derecho a la libertad de navegación en las zonas económicas especiales. Entonces, lo que hemos visto durante varios años y que cada tanto salen como fotos en los diarios, es que China intensificó sus esfuerzos para consolidar su presencia en el Mar del Sur de China, por ejemplo, con la expansión o incluso la creación de islas artificiales. Lo que ha hecho es poner instalaciones militares, pistas de aterrizaje sobre todas estas zonas. Por ejemplo, esta por ahí es una de las más conocidas, en torno al archipiélago de Parcel y Spratly. Esto es un conflicto que siempre está en stand-by. Cada tanto hay cruces entre buques, barcos, y ahí como estallan un par de confrontaciones que sobre todo se mantienen en plano diplomático. Y es interesante, por ejemplo, el caso de Filipinas en 2022, que em, decidió cambiar su forma de abordar el conflicto en el Mar del Sur de China con la llegada del presidente Ferdinand Marcos Jr. Él lo que decidió hacer es reforzar los vínculos con actores del Indo-Pacífico y firmó acuerdos con Estados Unidos para poder ampliar el acceso a bases militares y realizar entrenamientos conjuntos. Entonces ahí vemos cómo por ahí algunos países van oscilando en lo que suele ser su estrategia para abordar este conflicto. Y también me parece importante mencionar por qué este conflicto también es importante, porque por ahí parece como que está ceñido solamente a esta región, pero en realidad el Mar del Sur de China es clave porque es una vía marítima por donde pasa más o menos un tercio del comercio global
Entonces, un potencial conflicto ahí podría afectar la estabilidad del comercio, o incluso encarecerlo. Entonces, la paz y estabilidad en esta región son fundamentales para que podamos mantener el comercio andando. Y yo creo que con eso ya podríamos cerrar y pasar al siguiente bloque, si te parece, Fabio. Sí, Zoe, me parece genial. Creo que explicamos bien tres distintos casos de conflicto que nos podemos dar cuenta que no son hechos aislados, creo que son síntomas de algo más profundo, que es este reordenamiento geopolítico del sudeste asiático, ¿no? Que está atrapado, o mejor dicho, equilibrándose entre las dos potencias con visiones opuestas, los americanos de un lado y los chinos del otro. Entonces, sí, perfecto, vayamos al segundo bloque y hablemos de este equilibrio en la región. Zoe, pues en este segundo bloque entremos en materia y hablemos cómo estos distintos actores, como podemos, hemos estado hablando, con tensiones, con nacionalismos, con ejércitos que cada vez son más fuertes, economías más fuertes, empiezan a cuestionarse su estrategia de ambigüedad que por décadas se ha mantenido con estos actores tratando de mantener buenas relaciones con todo mundo, evitar tomar partido. Una idea clara de en un mundo interdependiente es mejor prosperar sin tener que elegir un bando preciso y pues tomar ventaja aquí, ventaja allá. Pero como estamos viendo con la rivalidad sinoamericana en los últimos años, esta estrategia es cada vez más difícil de sostener. En los últimos 30 años, muchos países comienzan a inclinarse un poco más de manera lenta pero clara hacia uno de los polos y los oyentes se podrán cuestionar para dónde. Yo creo que es un poco claro por cercanía geográfica, por influencia económica. Camboya, Laos o Myanmar claramente empiezan a orbitar en la órbita de Beijing y países como Vietnam o Filipinas pues siguen tratando de hacer esos malabares con una búsqueda de protección y cooperación con Washington, pero sin provocar demasiado el lado chino, ¿no? Con este coloso que está justo al lado. Y se preguntarán igual los oyentes, ¿no? ¿Por qué este giro hacia China? Varias razones. El dinero, una de ellas, ¿no? China es el mayor socio comercial del sudeste asiático. La iniciativa de la franja y la ruta ha financiado muchos puentes, trenes, carreteras, proyectos gigantes. Dos, el modelo político. Para muchos gobiernos autoritarios, China es un socio perfecto porque suelta dinero sin pedir elecciones ni habla de derechos humanos. Tercero es el relativo retroceso de Estados Unidos en sus alianzas en el resto del mundo. Creo que la administración de Trump, muchos países en la región creen que ya no trae esta perspectiva de policía del mundo, ¿no? Entonces ya no va a haber una garantía de orden americano. Hay que también pensar en otros partners. Y cuarto, pues de vuelta, la geografía. Si compartes frontera con China, como Vietnam o Laos, claramente tienes que llevarte bien o por lo menos intentarlo, y lo mismo si te encuentras en la región. Entonces yo creo que por una serie de factores y para dónde va tirando el mundo, ya los países del sudeste asiático comienzan a ver para dónde tirar y creo que esa balanza, Zoe, me corregirá si crees que me equivoco, pues tira para el lado de China. Sí, Fabio, creo que sobre todo la parte del componente de la geografía es fundamental. Pero bueno, también creo que por ahí el enfoque que vayan adoptando los distintos países depende un poco de sus prioridades y sus márgenes de acción. Por ahí algunos países tienen un poco más capacidad para poner por delante objetivos de seguridad, aunque eso afecte su economía, mientras que otros estados no les queda otra más que priorizar oportunidades económicas, por ejemplo, las que da la Franja y la Ruta, aunque eso tenga algunas implicancias de seguridad. Y, por ejemplo, este es el caso de Laos y Camboya, que hoy en día tienen una fuerte dependencia del capital chino para financiar sus infraestructuras y proyectos de desarrollo económico, y eso es una de sus principales fuentes de preocupación, precisamente por la dependencia que tienen ahora de China. Después también me parece importante tener en cuenta, como ya mencioné antes, el conflicto en el Mar del Sur de China. Eso también puede afectar la forma en la que los países del sudeste asiático pueden verse más inclinados a favor de China o a favor de Estados Unidos. Em, y me parece muy bueno nuevamente el ejemplo de Filipinas, cómo decide tener por ahí
un acercamiento más a Estados Unidos, porque Estados Unidos adoptó una postura más favorable a estos países reclamantes, busca el apoyo por ese lado. Aunque la rivalidad entre Estados Unidos y China no es algo ajeno a los países del sudeste asiático, ellos ya atravesaron el colonialismo occidental y la Guerra Fría. Yo creo que el principal temor de estos países es que una creciente polarización lleve a un escenario similar al de la Guerra Fría, en donde haya que tomar un bando sí o sí. Y aunque hoy en día cada país y sociedad responde de manera distinta a estas rivalidades, todos coinciden en valorar el rol de las organizaciones regionales como una herramienta clave para fortalecer su posición colectiva frente a la competencia entre Estados Unidos y China. Eso también es una gran característica que tiene el sudeste asiático, que lo vemos bastante materializado en la ASEAN, de buscar unirse y en la medida en que se puede para favorecer el desarrollo económico de estos países, actuar en bloque, como tener un bloque que sirva como base para negociar. Y también es importante mencionar que en base a una encuesta que se hizo en 2024, algunas élites regionales preferirían más inclinarse a favor de Japón o Estados Unidos antes que China. Todavía esto está por verse, no sabemos cómo van a seguir los desarrollos internacionales, porque siempre depende mucho qué tenga por ofrecer cada país, lo que puede favorecer más la balanza para Estados Unidos o para China. Sin dudas, hoy creo que otra cosa que hay que mencionar aquí es que el mundo ya no es unipolar, pero esta multipolaridad se entiende de maneras distintas por los dos polos, ¿no? Para Estados Unidos, o bueno, al menos bajo la lógica de Donald Trump, es más allá dejar se trata de ceder responsabilidades y no solamente pagar la fiesta a los demás, ¿no? Entonces, cada quien a lo mejor termine ocupándose de su región. Esta mentalidad de la cual hablamos mucho en el podcast de las de la colusión de grandes potencias, de las esferas de influencia con cada titán regional cuidando de su zona, ¿no? Entonces, a lo mejor ya desde esta perspectiva, pues Trump dirá, yo, o sea, sí que tengo mis intereses en la región, pero ya arriesgarme un conflicto por Taiwán o por Filipinas, tal vez no tanto, ¿no? En cambio, yo creo que China es una visión distinta, una buena oportunidad con menos vigilancia occidental para tener más libertad de expandir su modelo, sus reglas, su tecnología y su diplomacia. Entonces, creo que son distintas maneras de ver esta multipolaridad. Y, por ejemplo, en relación al conflicto de Tailandia y Camboya que hablamos hace rato, Beijing mantuvo una posición como muy justa e imparcial, ¿no? Tratar de mantener esa buena relación con ambos vecinos y mostrar apoyos, como dices tú, a este bloque de la región, a la ASEAN, tratar de también culpar al colonialismo occidental por ser el origen de este conflicto, ¿no? Y es más interesante hablar de bloques porque también vemos una tendencia a cómo este multilateralismo, las alianzas cada vez están perdiendo fuerza, erosionándose, y creo que la ASEAN también es un buen ejemplo tocar, creo que lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero última cosita que menciono acá es frente a la manera de que China se está llevando en la región, Estados Unidos está tratando de repensar sus alianzas e inclusive hay mucho comentario en varios artículos que he leído últimamente de a lo mejor es momento de un pacto de defensa en el Pacífico como tal, con Estados Unidos, con Japón, Australia y Filipinas, ¿no? Un estilo de de OTAN asiática, tal vez, pero obviamente es una cosa muy compleja y estamos hablando que son estrategias que llevan años, ¿no? Entonces, con un Estados Unidos quitándose de estos foros internacionales, y eso se me hace curioso porque no deja de ser el Indo-Pacífico la región donde Estados Unidos quiere priorizarse, pero al mismo tiempo tampoco veo un compromiso más fuerte por estar ahí y contrarrestar los avances de China, ¿no? Para unas cosas sí, para unas cosas no tanto, entonces, no sé, me pierdo un poco en la visión geopolítica de Trump a veces. Sí, sí, no termina de quedar claro o de profundizarse esta presencia en el sudeste asiático. Y una cosa también que me parece interesante es un informe, esto bastante también a favor que tiene Estados Unidos, es un informe de el ISEAS Yusof Ishak de Singapur, un instituto, que muestra que
mayormente el sudeste asiático está preocupado por las ambiciones estratégicas y las reivindicaciones de China sobre el mar del sur de China y no confían en Beijing sobre las cuestiones económicas, pese a que tienen un enorme volumen de comercio bilateral la mayoría de los países. Entonces, sí aprueban la presencia de Estados Unidos en materia de seguridad regional. Esto es lo que creo que Estados Unidos debería poder capitalizar, pero el problema es si precisamente Washington no logra como convencer a estos países de que ellos son parte de su alianza. Y creo que un ejemplo claro de esto puede ser recientemente cuando Trump lanzó la primera tanda de aranceles, que al poco tiempo China, Japón y Corea del Sur se aliaron para favorecer el comercio entre ellos. Eso es una clara medida que te muestra que si bien tenemos un Japón, un Corea del Sur que tienden a estar más del lado de Estados Unidos, sobre todo en términos de seguridad, cuando ven que ellos también están siendo afectados por Estados Unidos y que no son parte de su alianza, como de repente, bueno, van con su vecino China. Precisamente eso, yo creo que perfectamente defines, ¿no?, estas paradojas, ¿no? Como de manera retórica, ¿no? Tienes tus aliados, tienes tu presencia económica en la región y a los pocos momentos impones aranceles, astronómicos a estos países, ¿no? Esta coerción económica que estamos viendo de su administración, que creo que va a traer, pues, consecuencias negativas a la hora de percibir esa alianza con Washington, ¿no? Porque a lo mejor ahora te viene bien, pero en 2 3 meses Trump se enfada contigo por cualquier tontería y te impone, pues, restricciones económicas fuertes, ¿no? Entonces, es lo que tratamos de hablar, ¿no? Y ahora en las conclusiones lo detallamos más, pero, pues, los países se cuestionan eso. O sea, a lo mejor no me agrada la visión, imperialista que tiene uno, pero tampoco me agrada la visión neoimperialista que tiene el otro. Entonces, ¿por dónde me voy? Y también hablando en la jerarquía de poder, pues, un país más pequeño, sin la fuerza económica o política que tienen estos 2 pues, se encuentra ahí aplastado, ¿no? Como dije en la introducción, pues, aplastado por este elefante, ¿no? Y es difícil de encontrar manera de salir de ese paradigma. Y soy ya entrando en este tercer y último bloque, empezar a hablar nuestras conclusiones y por resumir un poco las ideas que hemos mencionado hoy. Quisiera ver tu perspectiva. ¿Tú crees que los países del sudeste asiático tienen este margen de maniobra o crees que están atrapados perpetuamente entre estas dos superpotencias, ¿no? Y bueno, también si crees que es posible seguir teniendo un estilo de neutralidad activa en el contexto global que vemos hoy en día. Yo creo que es cada vez más difícil para los países del sudeste asiático mantener esta idea de ser amigos de todos. Em, Como ya mencionamos en los bloques anteriores, muchos se acercaron poco a poco a China, no por una decisión estratégica, sino que por distintas decisiones que fueron llevando a este acercamiento, como inversión en infraestructura, comercio, entre otros. Entonces, si bien tenemos que China es el principal socio comercial en la región, sobre todo a partir de iniciativas como la Franja y la Ruta, que financia grandes proyectos de infraestructura, algunos países todavía también muestran sus reparos sobre China. También es importante que, como también mencionamos anteriormente, el beneficio por ahí que tiene China es que no cuestiona regímenes autoritarios o inestables, no se mete en estas cuestiones políticas, que por ahí Washington sí ha sabido intervenir un poco más. Y después también el gran componente de la geografía, por ejemplo, en el caso de Laos y Vietnam, que comparten frontera con China y sienten una influencia directa. También crece un poco la idea de que Estados Unidos ya no es un socio tan confiable, como también fuimos hablando a lo largo del episodio, Trump que se estuvo retirando de muchas iniciativas, tiene una política más proteccionista y una actitud más transaccional que hace que a veces uno crea que es un gran amigo, pero después también recibe los aranceles, entonces los países no saben por ahí cómo actuar. Y
por eso Washington se convirtió en un actor un poco más imprevisible. Pero esto no significa que los países ya no confíen para nada en Estados Unidos. Muchos mantienen vínculos fuertes con Washington, sobre todo en materia de defensa, em, debido precisamente a que hay esta desconfianza hacia China. Pero bueno, a pesar de todo esto, es difícil mantener esta neutralidad activa, porque tanto Washington como Beijing se impacientan en intentar que estos países tomen por ahí una posición más marcada a favor de uno o de otro. Y esto genera un desorden en el sistema. Tenemos un mundo cada vez más competitivo, fragmentado y menos cooperativo, entonces se hace cada vez más difícil mantenerse en el medio. Y hablando de esto, precisamente te quería preguntar, Fabio, ¿cómo ves vos qué modelo de orden regional crees que está emergiendo? Pues hoy yo creo que el sudeste asiático es un ejemplo de que puede que no estemos viendo un nuevo equilibrio estable, sino un orden incierto, transaccional y competitivo que va a ser definido por lo que podemos llamar una creciente multipolaridad mercenaria, ¿no? Un interesante concepto, que es donde las grandes potencias ya no compiten bajo marcos ideológicos, sino bajo un enfoque crudamente pragmático y en el caso americano hasta gran nivel súper transaccional. Necesito algo a cambio si te quiero proteger. ¿Quieres hacer negocios conmigo? Yo tengo que salir ganando, ¿no? Esa mentalidad corporativa que define cómo ve el mundo el señor Donald J. Trump. Y a nivel regional, en el sudeste asiático, también creo que refleja mucho este entorno que acabas de expresar perfectamente, que ya esta neutralidad estratégica tradicional está bajo presión y probablemente está empezando a poner ahí los clavos en su tumba, ¿no? Yo creo que esta visión unilateralista que vemos ya por las grandes potencias va a definir para dónde va la trayectoria global. Y para definir y sintetizar mi idea en 3 puntos del modelo que vemos en la región, podría ser, uno, economías profundamente interconectadas con China, que ya es el principal socio comercial e inversionista para buena parte del sudeste asiático. Dos, un pragmatismo político donde los países autoritarios encuentran un socio en China que no va a cuestionar sus modelos internos y a lo mejor veremos que inclusive democracias consolidadas coquetean un poco más con Beijing para diversificar estos riesgos, ¿no? Hablando de cómo ya es más impredecible la administración de Trump. Y un tercer punto, yo te diría, una cobertura estratégica, es esta estrategia de equilibrio activo que busca maximizar beneficios de ambos polos sin comprometerse, pero como estamos comentando, una estrategia que creo que no va a durar mucho tiempo y cada vez más tendremos países que tengan que decidir de un lado a otro, a pesar de que a lo mejor no lo quieran. Yo te regreso la pregunta y la externalizo ya al panorama global. ¿Crees que el sudeste asiático refleja, es un espejismo de lo que estamos viendo en el orden internacional como tal emergente? Sí, muy interesante pregunta y creo que sí, y lo que nos marca un poco el sudeste asiático entonces es una erosión del orden liberal internacional, en donde hay un claro alejamiento del multilateralismo y las instituciones internacionales, con grandes potencias actuando fuera del marco legal global, a través de, por ejemplo, sanciones unilaterales, alianzas ad hoc, entre otras. También hay una creciente asimetría de valores. Ya el discurso de los derechos humanos o de la democracia es recibido con cierto escepticismo por muchos países del sur global. Em, y también tenemos un entorno donde las potencias no ofrecen visiones transformadoras o inclusivas, sino que compiten por la influencia, a a costo de intercambiar algo, ya sea el acceso a un mercado, acceder a inversiones, cooperación militar, entre otros temas. Entonces, lo que vemos un poco en base a lo que fuimos hablando y en base a lo que nos va mostrando también el sudeste asiático, es que estaríamos yendo a un mundo más fragmentado, oportunista y desordenado. Em, entonces acá lo que se busca ya no es sí, ver qué potencia está liderando, sino que a qué precio están dispuestas a comprar lealtades. Y el tablero del sudeste asiático lo que refleja es una región que negocia, que trata de maniobrar y equilibrar, pero que también es vulnerable a estas tensiones,
y que tratan de no elegir. Y creo que acá también está bueno mencionar que sobre mundo fragmentado, oportunista desordenado, hay un episodio anterior que está muy bueno, que profundiza más en detalle sobre estos temas. Em, y bueno, después también te quería preguntar a vos, Fabio, en todo este contexto, ¿qué crees qué rol juegan las alianzas regionales, como por ejemplo la ASEAN, que la estuvimos nombrando bastante? No, total, Zoe, creo que para empezar a concluir el episodio y hacer estos paralelos entre las dinámicas globales y las dinámicas en la región, es esto mismo, ¿no? El multilateralismo empieza a ser cada vez menos presente. En el caso global son las Naciones Unidas, y sí, bien lo dice esto, ese episodio que les dejaremos a los oyentes en las descripciones del podcast estará más desenvuelto. Pero a nivel regional es la ASEAN, ¿no? Que se ha presentado como este actor colectivo, pero cada vez más siento que más que un actor o un protagonista, se presenta como un escenario, ¿no? Donde se puede hablar. Es una asociación, una alianza regional que busca mantener la estabilidad, promover la integración económica y mediar conflictos, pero como estamos viéndolo por los distintos ejemplos que hemos dicho al principio del episodio y en nuestra conversación, en la práctica vemos una ASEAN que pues navega entre dos aguas, por un lado intentando preservar una autonomía, mientras lidia también con esta rivalidad entre sus potencias, que es cada vez más difícil de evitar. Así que yo creo que sí, la ASEAN cumple como esta plataforma de conexión, donde los distintos actores pueden hablar. A nivel político y de seguridad, yo creo que ya vemos estas limitantes estructurales. Es que se me hace un caso perfecto para comparar con la ONU, porque creo que le está pasando exactamente lo mismo. Y pues el principio también de no interferencia, este carácter gubernamental, hace que tenga poco margen de maniobra, inclusive por parte retórica. Y como lo vimos recientemente en el caso de Camboya y Tailandia, aunque la presidencia de Malasia pudo facilitar el diálogo y esta tregua, yo creo que la ASEAN cada vez es más raro que imponga condiciones o que logre resolver estas disputas a la larga. Repito, comparación perfecta con las Naciones Unidas a mi vista. Y como último, yo creo que la unidad cada vez es más frágil, los intereses de los miembros no convergen y pues como estamos diciendo a lo largo de hoy, tenemos ya actores como Camboya, Laos o Myanmar más alineados con Beijing, Filipinas por el otro lado estrechando lazos militares con Estados Unidos, y esto hace que la ASEAN tenga poca voz común frente a estas grandes potencias. Así que bueno, la ASEAN no lidera el juego, claramente no, pero mínimamente ofrece un tablero, y creo que eso también es importante para que mínimo haya cierta conexión entre los distintos estados, especialmente cuando tienen conflictos y disputas. Así que por más que criticamos el sistema multilateral, hay que ser defensores de ello, por lo menos es lo que mi corazón internacionalista siempre me pide, a pesar de que cada vez que abro las noticias últimamente, eso es un golpe más a esta estructura. Pero así lo concluiría yo, Zoe. Es una región muy interesante, de verdad. Y nada, había ya que hablar de ello, ¿no? El mundo cada semana nos da un tema fuertísimo que tocar, pero no podíamos dejar la oportunidad de hablar de Asia, ¿no? Porque sí empieza a ser un epicentro de la geopolítica y llevaba rato que no lo tocamos. Y me alegra muchísimo hablarlo contigo, Zoe, porque de verdad siento que tenemos unos ángulos distintos y muy únicos aquí en Warrior. Sí, la verdad que está muy bueno tocar el sudeste asiático. eh, a mí particularmente me parece muy interesante, pero creo que también es interesante como para que las personas que escuchan el podcast también, por ahí si no lo consideran tanto, miren un poco el Asia, que ahí se mueven bastantes cosas y podemos detectar varias tendencias. Y bueno, muchas gracias por invitarme a participar del episodio. Siempre es un gusto, me encanta. Y ojalá les guste el episodio. Estoy seguro que sí, los oyentes podrán dejarnos sus comentarios, como lo vieron en los comentarios del podcast o en redes sociales. Y Zoe, gracias, no tienes que darlas, las gracias te las tengo que dar yo a ti por tu tiempo, por tu análisis, y bueno, pues también a los oyentes por estar aquí una vez más.
Y nada, les mandamos un fuerte abrazo a todos, que se cuiden mucho y aquí estaremos cuando haya más y más desarrollos geopolíticos, que pues lamentablemente cada vez hay más que nos conflictúan. Cuídate mucho y que tengas una buena tarde.